Buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con el tema de cálculo uno. Vamos a ver hoy día lo que son derivadas de orden superior. Lo que son derivadas de orden superior. Entonces leemos la teoría, dice que las derivadas de orden superior de una función se obtienen al derivar esta tantas veces como le indique el orden de la derivada, ¿no? Hemos visto que nosotros en los temas anteriores, en la parte presencial, hemos hecho ya el cálculo de la derivada, de la primera derivada, lógicamente la primera derivada, cuya notación es la siguiente, ¿no? La función con una comita, con un palito, como lo quieras llamar, o también lo puedes expresar como d su y sobre d su x, ¿no? Significa derivada. Ahora, a esta función, si la volvemos, o a la primera derivada la volvemos a derivar, ya se convierte en una segunda derivada, expresada de esta forma, ¿no? Lo puedes expresar como la función, en este caso y, o f de x también puede ser, ¿no? También puede ser f de x, con dos comitas, ¿no? Que ya significa la segunda derivada. Quiere decir que has vuelto a derivar la función anterior, ¿no? O también lo puedes expresar así, con esta notación. No es que esté elevado al cuadrado, ¿no? La notación hay que comprenderla bien. Esto significa que se ha obtenido una segunda derivada. Bueno, aquí tenemos algunas notaciones, ¿no? Que puedes utilizar, ¿no? Ya sabemos que las notaciones de Lenin son estas, tienen esta forma. Pues cualquiera de ellas puedes utilizar para calcular la derivada, ¿no? Y la última derivada, la derivada enésima, ¿no? Que se expresa de esta forma, ¿no? Algunos problemas te van a pedir que calcules la enésima derivada, ¿no? Se puede expresar de esa forma. Vamos a ver algunos ejemplos. Ven, aquí me dicen, aquí me dicen, en este ejemplo, me dicen calcular por la forma que tiene, ¿no? Dos comitas, me piden calcular la segunda derivada de la función. Qué quiere decir eso? Que yo a esta función la voy a derivar dos veces, ¿no? Pues hallando la primera derivada, ¿no? Y como vemos que es una división, hay que saber también las fórmulas de cómo se deriva una función, pues, ¿no? Hemos dicho que para la división, según la regla que dice, es la derivada del primer factor por el segundo menos el primer factor no se deriva el segundo entre el factor del denominador elevado al cuadrado. O también puede ser lo contrario, ¿no? Como es una multiplicación, te puedes poner acá b por u derivada menos b derivada por u entre b cuadrado. No se altera nada, ¿no? Simplemente como es una multiplicación, no va a haber ninguna alteración. Pero en sí, se deriva el primero por el segundo menos el primero no se deriva y se deriva el segundo. Lo que nos dice la regla de la derivación de una división. Si aplicamos esta, ¿no? Diríamos acá, bueno, derivamos el primer término, que estamos derivando este término indicado. Ya sabemos que si tiene una comita, significa que hay que derivar eso por el segundo menos el primero no se deriva y se derivó el segundo término. Bueno, x más uno se mantiene ahí. Derivada de estos dos términos, ¿no? Se deriva en forma individual, derivada de dos x
solamente derivamos x, que es uno, quedaría 2. Porque derivada de negativo uno es cero. Menos 2x menos uno. Derivada de x acá también es uno. Derivada de uno es cero. Nos quedaría esa expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar, pues, ¿no? Multiplicar acá este 2, miembro a miembro. 2x más 2, bueno, uno multiplicado por estos dos factores, da lo mismo. El signo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ve que el signo negativo, por la ley de los signos, modifica esta expresión. Menos 2x menos por menos más. Seguimos simplificando. Bueno, aquí vemos que se puede eliminar estos dos factores. 2 más uno, 3. Y en el denominador quedaría x más uno al cuadrado. Entonces a eso hemos encontrado nosotros la primera derivada. La primera derivada es esto. O sea, resultado, lo volvemos a derivar, ¿no? Porque me estaban diciendo que calcule la segunda derivada. Tengo dos formas, o lo derivo por división, o lo más conveniente sería expresarlo como una potencia, ¿no? Y derivarlo como una potencia, ¿no? Aquí se expresa como una potencia, ¿no? El x más uno al cuadrado, ¿no? Se ha trasladado al numerador, pero al trasladarse por teoría de exponentes, sube con signo negativo. Y derivamos como una potencia. ¿Qué dice la potencia? Bueno, este negativo 2 supone que va adelante, y lo vemos, disminuye en 1 la base, perdón, el exponente, menos 2 menos uno menos 3 y se deriva la base, ¿no? En este caso es x más uno. Bueno, aquí quedaría 3 por menos 2 menos 6 x más uno a la menos 3 y derivada de este factor, que sería derivada de x es uno y derivada de uno es cero. O sea, quedaría uno. Multiplicado por esto, da lo mismo. Entonces aquí te piden encontrar, o aquí has encontrado la segunda derivada. Hay problemas en los que quizás te van a decir así, ¿no? Vamos a suponer que te hubieran dicho de esta manera. Eh, ya, entonces, ¿qué significa esto? Que tú vas a calcular la segunda derivada y al resultado, en este caso, lo vas a reemplazar a la variable x por cero, ¿no? Que puede cambiar, puede ser uno, 2. Entonces, si me hubieran pedido esto, yo primero calculo tu segunda derivada. Y a este resultado le hallo el f sub cero, ¿no? La segunda derivada en el punto cero. Entonces, donde veo x le pongo cero, 6 por cero más uno, cero más uno elevado a la menos 3. Entonces aquí me quedaría menos 6. Cero más uno es uno elevado a la menos 3, quedaría menos uno. Menos por menos, más 6. Se quiere decir que la derivada o la segunda derivada en el punto cero sería 6. ¿Ya? Es como un pequeño detalle en algunos problemas que pueden aparecer. ¿Ya? Listo. Ya tenemos un problema uno, vamos a hacer otro problema 2. Entonces aquí me piden encontrar la tercera derivada, ¿no? Vemos a la función con tres comitas. Entonces tenemos que derivar a la función tres veces. Tenemos que derivar la función tres veces. Igual, ¿no? Si quieres lo derivas así como está, o en todo caso lo expresas como potencia, ¿no? Entonces yo he creído conveniente expresarlo como potencia, ¿no? Esto está bien. Esta raíz, sabemos que es x a la un tercio. Lo traslado al numerador, pero no te olvides que cuando tú trasladas un exponente, pasa con signo negativo. Aquí no estás derivando, simplemente estás
dándole una forma más fácil a la función para poder derivar. Ahora si comienzas a derivar, la primera derivada, bueno, este 2 bajas, 2x, el menos, este menos un tercio baja adelante, como observas, se le resta 1 al exponente, entonces quedaría acá 2x, menos por menos más, un tercio, menos un tercio, menos uno, menos 4 tercios, menos 4. Aquí ya multiplicando, nos quedaría 2x menos por menos más un tercio y menos un tercio menos uno menos 4 tercios. Hay que tener cuidado que los signos a veces nos pueden eh, malograr todo el procedimiento, ¿no? Un signo mal expresado se puede, eh, nos puede errar todo el procedimiento que hemos estado avanzando. Hay que tener cuidado con los signos. Entonces ya encontramos la primera derivada. Como me pide la tercera derivada, tengo que seguir derivar hallar la segunda. Si hallamos la segunda derivada, derivada de este factor, se supone que es 2 porque derivada de x es 1 por 2 2. Igual acá tengo una potencia, un tercio queda ahí, el menos 4 tercios baja, al menos 4 tercios le resto 1, quedando 2 menos, bueno, aquí multiplico más por menos, menos, 1 por 4 4, los términos del denominador 9 y menos 4 tercios menos uno menos 7 tercios. Pues ya tenemos la segunda derivada. La segunda derivada es muy bien. Calculemos la última derivada, la tercera derivada. Entonces, derivada de este 2 derivada de este factor, de caso cero, el menos 4 novenos se mantiene, el menos 7 tercios, que se supone que baja a multiplicar a ese menos 4 novenos, el exponente se le resta uno, bueno, cero, no se considera, acá multiplico los signos, menos por menos más, 7 por 4 28 y 9 por 3 27. Restamos los exponentes, menos 7 tercios, menos uno, nos quedaría menos 10 tercios. Entonces la tercera derivada sería 28 sobre 27x a la menos 10 tercios. Entonces, continuando con el problema número 3, continuando con el problema número 3, eh, aquí me piden encontrar, bueno, por la notación que tiene, ¿no? Me piden encontrar la derivada enésima. La derivada enésima significa la última derivada, vamos a suponer, la derivada enésima. Te pueden dar esta notación o también te pueden decir así, ¿no? Y acá entre paréntesis una N. O también F, ya, pues eso significa la derivada enésima. O sea que vas a derivar cierta cantidad y vas a encontrar la última derivada. ¿Cuál es el procedimiento para esto? Mira, primero hay que comenzar con la función, ¿no? Bueno, aquí la función está como una división, ¿no? Está como una división. O lo derivas como está, o en todo caso lo trasladas al numerador y comienzas a derivar con una potencia. Y se ha trasladado al numerador, ¿no? Pasa con signo negativo el exponente.
El procedimiento es encontrar un patrón que me indique cuál va a ser la última derivada. Para eso yo tengo que derivar cierta cantidad de veces, ¿no? Una, dos, tres. Lo recomendable sería que derives, bueno, en mi caso, 5 veces se deriva. Pero si tú descubres el patrón con la tercera derivada, cuando te hablo de patrón, por ejemplo, te hablo, ponemos un ejemplo simple, ¿no? Eh, 2 a la 1, ¿no? 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Si yo te pregunto, ¿cuál va a ser el último término? Tú me dirías, el último término sería 2 elevado a la n, donde n va a ser mayor o igual que 1. Se va a comenzar desde 1. Y este es lo último, este es igualito, ¿no? Tiene la misma lógica. A ti te piden hallar este último término. Simplemente que acá se llama la enésima derivada. Entonces, para eso yo tengo que ir buscando una forma, ¿no? Hay que saber derivar, hay que saber aquí razonar un poco, analizar un poco de cómo se va comportando cada derivada. A ver, comencemos derivando la primera. No te olvides que lo que estoy derivando es esta función. Sería -1. Bueno, le resto de exponente -2. Pero sabemos que hay que derivar esto, ¿no? Si yo derivo eso, deriva de 1 es 0, deriva de -2x es menos. Y lo puedo expresar de esta forma, ¿no? Porque los signos menos por menos, en este caso es positivo. Aquí queda 2 y aquí queda 1. Lo recomendable sería dejarlo ahí, no multiplicar. Esa es la primera derivada. Encontramos la primera derivada. Ya encontramos la primera derivada. Vamos a la segunda. Igual, este uno más se mantiene, el -2 se baja, ¿está? El exponente le resto 1. Vuelvo a derivar, en este caso, toda esta expresión que quedaría, bueno, acá quedó un 2 del anterior, ¿no? Y la derivada de 1 - 2x, nuevamente es -2. Multiplico el signo, quedaría menos por menos, más, me quedaría acá 1 por 2, 1 - 2x a la -3, y aquí quedaría 2 por 2, ¿no? Tú dirías, ¿por qué no le pones 4, no? ¿Por qué no, de frente no le pones 4? Ya te dije que la idea es buscar una secuencia, ¿no? Una secuencia lógica, de tal manera que al final yo busque cuál va a ser el último término. Encontramos la tercera derivada de lo que nos ha quedado, que sería esto, volvemos a derivar. El -3 se supone que, ahí está, el exponente se resta 1, quedaría -4. Vuelvo a derivar toda esta expresión quedando como menos. Menos por menos, más, bueno, y me quedaría 1 por 2 por 3, 1 - 2x a la -4, y aquí quedaría 2 por 2, 3 veces el 2. Encuentro una cuarta derivada. Ya te dije que si ya lo detectaste, ¿cuál sería la forma que tendría el último término? Ya no sigue derivando también. O sea, la tercera lo vuelvo a derivar. En este caso, perdón, a la cuarta, ¿no? Acá sería 1 por 2 por 3. El -4 se supone que baja. Le resto 1, -5. Los 2 que venían del anterior, vuelvo a derivar esto, quedaría -2. Entonces quedaría 1 por 2 por 3 por 4. Los signos se hicieron positivos, menos por menos más. Y aquí quedó 4 2. Hago una quinta, la quinta derivada. El -5 baja, le resto 1, ¿no? Vuelvo a derivar nuevamente. Del anterior quedarán 4 doses. Y
Vuelvo a derivar, quedaría menos 2 menos por menos más. Entonces me quedó esto, uno por 2 por 3 por 4 por 5 uno menos 2 x a la menos 6 y 5 veces el número. Muy bien. Hasta ahí yo puedo detectar algo, ¿no? Puedo detectar que conforme voy derivando, esto va aumentando. Si he hecho la quinta derivada, me sale de la multiplicación desde el 1 hasta el 5. Si hago una más, me va a salir por acá 6, ¿no? ¿Cuento cuánto dos hay? 2, 4, 5. O sea, para la quinta derivada hay 5. Si me voy a la cuarta, llegó la multiplicación hasta el 4. ¿Cuántos 4? 2 hay? 4. Si me voy a la tercera, 1 por 2 por 3 hay 3 2. Entonces, como ya detecté cuál es el patrón, o sea, cuál es la forma que puede tener, en este caso hay que tener algunos conocimientos básicos. Por ejemplo, de factorial, sabemos que el factorial es la multiplicación del uno, ¿no? Forma sucesiva hasta el número n, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si, por ejemplo, me dicen hallar el factorial de 5, ya esto lo hemos visto en la CEPRE, factorial de 5 sería la multiplicación del uno por 2 por 3 por 4 y por 5, ¿no? Entonces multiplicas esto y el resultado en este caso se llama factorial. Es una multiplicación sucesiva, ¿no? Entonces aquí en algunos problemas hay que saber estos conceptos básicos, ¿no? Entonces, con esa, con esa, eh, con esta teoría, yo puedo expresar nuevamente desde la primera a la quinta derivada que he hecho de la siguiente forma, ¿no? Si vemos la primera derivada, aquí me quedó uno y aquí me quedó dos, ¿no? Lo puedo expresar en función de un factorial, ¿no? Factorial de uno, que sigue siendo uno, y 2 a la uno. En la segunda derivada me quedó uno por 2, sería factorial de 2. Habían dos que me quedó en la segunda derivada, así lo puedo expresar como 2 al cuadrado. En la tercera derivada, lo puedo expresar como 3 factorial porque había uno por 2 por 3, entonces eso equivale a la al factorial de 3. Y habían 3 veces se repetía el 2, o sea, 2 al cubo. Para la cuarta, igual, ¿no? Había uno por 2 por 3 por 4, factorial de 4. Y habían 4 veces el 2, la multiplicación 2 a la 4. Para la quinta derivada había desde el uno hasta el 5, el 5 factorial y 2 a la... ¿Qué más te estás dando cuenta, no? Cuando yo calculo, por ejemplo, la cuarta derivada, aquí aparece un número aumentado en uno, ¿no? Ven, si es 4 es 5. Y acá es 5, aquí aparece 6, ¿ven? Con negativo. Entonces, con ese patrón, con esa lógica, tú ya puedes dar una respuesta para la enésima derivada, ¿no? Sería, primero, viene esto, ¿no? Entonces sería n factorial. Cuando n vale uno, donde viene enésima, y n vale uno, va a ser 1 factorial. Si n vale 2, va a ser. De esa forma se expresa n factorial. Uno menos dos x. Había mencionado que esto va aumentando un uno, entonces lo puedes expresar como n más uno. N más uno. Y 2 elevado a la n. Entonces, esto es como si fuera, te pidieran que busques la fórmula general, ¿no? Que busques la fórmula general para calcular la derivada para cualquier función de esa forma, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero calcular la derivada número 20, vamos a decir, pues no voy a estar derivando 20 veces después, ¿no? Entonces, simplemente con esta fórmula que he detectado, de acuerdo a la función que me da, yo puedo decir que la derivada 20, cuando es más de 4 se escribe acá con un numerito entre paréntesis. Sería 20 factorial, uno
menos 2x menos 2x elevado al negativo n más uno, 20 más uno, 21 por 2 elevado a la 20. Y esa sería mi respuesta a esa derivada de orden 20. ¿Ya? Entonces tú buscas un patrón y ya con eso ya puedes eh, encontrar cualquier derivada que te soliciten, ¿no? Esa es la estrategia, puede ser el procedimiento de estos problemas, ¿no? Acá tenemos otro problema de la derivada enésima, también lo puedes observar. Pero ¿qué pasa acá? Que acá es una fracción. Lo recomendable acá es que esta fracción sea descompuesta en sus fracciones simples, ¿ya? Se llaman fracciones parciales, algunos lo llaman. O sea, descomponerlo en dos partes o en tres partes. ¿Cómo sé que lo voy a descomponer en dos o en tres partes? Primero hay que factorizar el denominador. Aquí hay que saber factorizar. Entonces aquí factorizamos el denominador. Vamos que x cuadrado menos 4 se ha factorizado como x más 2 y x menos 2. Una vez que lo tienes factorizado de tu fracción, no estamos derivando, simplemente lo estamos partiendo, descomponiendo, como lo quieras tú llamar, ¿no? Esta es la fracción. Ahora se descompone en dos partes, ¿no? La primera fracción es una constante, ¿no? Entre el primer factor, ¿no? Y otra constante entre el otro factor. Eso es lo que dice la eh, parte de la teoría de fracciones parciales. De esa forma, cuando los términos son lineales, o sea, que están elevados a la potencia uno, se descompone de esta forma. Como yo he descompuesto solamente factorizando el denominador. Una vez que tienes eso, hay que hacer otro procedimiento, hallar quién es A y quién es B. Para eso lo que haces es sacar mínimo, multiplicar acá en aspa, como puedes observar ahí, se multiplicó en aspa, resultando esto. Bueno, aquí se anulan los denominadores y los numeradores es igual, y tienes esta ecuación. Hay ciertos procedimientos para encontrar estas constantes. Uno de ellos es dándole valores. Valores de tal manera que anulen algún factor del segundo miembro, acá de este lado. Cuando te hablo de anular un factor, pues no le vas a dar acá, por ejemplo, siempre, ¿no? A x que valga 100, 100 menos 2, 98, ¿no? No puede ser. Tienes que dar un valor de tal manera que esto se haga cero. A eso se refiere cuando te digo que debes anular algunos factores. Acá se le ha dado menos 2, ¿no? Porque si yo le doy menos 2 aquí, menos 2 más 2 se hace cero, se anula toda esta expresión. Entonces, si x vale menos 2, donde veo x, voy a reemplazar por menos 2. Sería aquí 5 por menos 2. El menos 2 se mantiene. A, el x vale menos 2. B, menos 2 más 2. Estoy tomando como referencia este término. ¿Ya? Una vez que hago eso, bueno, se supone que acá me da cero. Acá me da menos 4, menos 10, menos 2, menos 12, menos 2 entre menos 4. Vale, 3. Igual le doy otro valor a x, en este caso 2, porque yo sé que si yo reemplazo 2 acá, también se va a hacer cero. Reemplacemos 5 por 2, ¿no? Aquí, menos 2, a por 2 menos 2 y b por 2 más 2. Bueno, aquí se anula este término, 2 más 2, 4. 4b, aquí sale 8, ¿no? 8 entre 4, b vale 2. Con estos valores
regreso nuevamente a la fracción, regreso a la fracción y reemplazo. Entonces, a reemplazar, a reemplazar me queda esto, me queda esto. Entonces, yo de aquí ya tengo que eh, comenzar a expresar la función de esta forma, ¿no? Una vez que ya he reemplazado estas constantes, escribo nuevamente la fracción de esta forma más fácil. Pues no te digo que hagas eso, ¿no? Pero eso es lo recomendable para que la derivada no me se haga muy extensa, muy complicada, ¿no? Pues lo recomendable es descomponerla en fracciones parciales. Una vez que ya lo tienes en fracciones parciales, haces el mismo procedimiento que hemos visto, derivar, y por ejemplo se ha derivado 3 veces y se ha detectado cuál es el patrón que tiene, ¿no? De manera que la enésima derivada tiene esta forma, tiene esa forma. Igualmente acá tenemos otra fracción, pero acá hay un pequeño detalle que cuando se tiene esta fracción, vemos que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Lo recomendable acá es dividir primero, dividir. Hemos visto nosotros en los cursos de matemáticas la división, ¿no? De dos polinomios. Hay que dividir de tal manera que al dividir el resultado, ¿no? Sea un poco más simple, más simple. Y aquí aparece ya un término donde se debe descomponer en fracciones parciales. Y aplica lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces acá hay unos problemas. ¿Quieres practicar? Con respecto a derivadas de orden superior, ¿no? Derivada de orden superior. Entonces, concluyendo, las derivadas de orden superior, ¿no? Nos permiten derivar la cantidad de veces que en este caso se solicita, ¿no?